yo les voy a hablar sobre el razonamiento moral. Se trata del proceso de razonamiento mediante el cual juzgamos si una acción, institución o política está de acuerdo o en contra de los estándares morales. Dicho de otro modo, nos permite analizar si algo es bueno o malo o si expresa una virtud o un vicio. Ahora bien, muchas veces actuamos por impulso sin detenernos a reflexionar. Sin embargo, cuando hablamos de un razonamiento moral, nos referimos a un análisis más consciente y responsable de nuestras decisiones. Por lo tanto, un buen razonamiento moral debe ser lógico, debe apoyarse en evidencias precisas, completas y relevantes, y usar estándares morales consistentes. Esto último se refiere a estar dispuestos a aceptar las consecuencias de aplicar este mismo criterio a todos los casos posibles. Finalmente, debe llevarnos a reconocer cuando una acción está del lado del bien y de la virtud o cuando se acerca más al mal y al vicio. Un ejemplo sencillo de esto puede ser, si una empresa nota que obtiene mayor ganancia si vierte los desechos en el río, entonces, si se decide hacer esto, sería una acción por impulso. Además de que reflejaría un vicio como la codicia. En cambio, si se hace un análisis de que esto puede dañar a la comunidad, puede destruir el medio ambiente y además sería injusto si todos empezamos a hacer lo mismo, se estaría aplicando un razonamiento moral. Además, podríamos ver reflejado una virtud como lo es la justicia e incluso la responsabilidad social. Ahora le doy pase a mi compañero que nos va a explicar por qué deberíamos ser personas morales. Ahora vamos a tocar el asunto de por qué ser moral, y es una cuestión que se lo va a plantear el filósofo Platón en su libro La República. En este libro se cuenta la historia de un personaje llamado Giges. Dicen que este era un pastor del reino de Lidia, y que un día en una cueva encontró a un hombre muerto y desnudo, que portaba un anillo de oro. Entonces Giges, al ver el anillo, decidió quitárselo y llevárselo consigo. Dicen que en una reunión que tenían con los pastores de Lidia, pues Giges se dio cuenta de que el anillo le otorgaba el poder de la invisibilidad al colocarse el anillo, y cuando retiraba el anillo de su dedo, pues volvía a ser visible. Entonces, Giges decidió usar este anillo para poder apoderarse del reino de Lidia, corrompiendo a la reina y tomando el trono. Y con esta breve historia, pues Platón lo que buscaba entender es si es que había o existía algún hombre que sea justo que no tomaría provecho de esta situación, ¿no? Y frente a ello podemos afirmar, ¿no?, de que realmente el anillo lo que hace es ya no condicionar el comportamiento del ser humano. En este caso, el comportamiento de Giges. Entonces Giges podría hacer lo que él quería, ¿no? Y justamente al no tener esta condición, pues decidió actuar de manera desmoral, ¿no? Y surgen muchas interrogantes de si es que existe, ¿no?, la posibilidad de actuar de manera correcta, ¿no? Y realmente, ¿qué significa, no? ¿Por qué el hombre actúa de una manera y no de la otra? Y la respuesta a ello es que el hombre decide actuar de una manera y no de la otra por el simple hecho de que le parece correcto, ¿no? Y vemos que a pesar de que el razonamiento nos lleva o nos plantea una solución o un camino a un comportamiento, pues muchas veces tomamos la otra opción, ¿no? Porque es bien difícil realmente. Ni siquiera el hombre más justo podría actuar de manera moral, ¿no? Y esa es una cuestión que se plantea Platón. Ahora vamos a responder al interrogante ¿por qué es difícil ser éticos? Y vamos a detallar algunos aspectos que responden a este interrogante. Y justo el primero viene a ser el sacrificio a costa de nuestro propio interés. Y es que es una realidad que nos cuesta demasiado balancear entre el interés personal y el interés colectivo. Ambos intereses se encuentran enraizados en nosotros de manera profunda. Por una parte, buscamos cuidar de nosotros mismos con la intención de poder prosperar, y por la otra necesitamos convivir dentro de una comunidad.
El segundo aspecto es que no hay una elección clara entre el bien y el mal. Muchas veces se nos dificulta escoger más entre bien y bien que entre bien y mal. Un ejemplo de ello es el interés personal y colectivo, que son necesarios e inevitables. ¿Y qué hacemos cuando estos dos aspectos entran en conflicto? Segundo, resulta que muchas veces podemos distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, pero nos cuesta mucho tomar una decisión de acuerdo a nuestro juicio. El tercer aspecto es que la moralidad cambia con el tiempo. El entendimiento de lo que está bien y está mal cambia con el desarrollo cultural. La moralidad se entiende por nuestro concepto de la realidad, y es verdad que la realidad que nosotros concebimos cambia, y nuestro entendimiento de la realidad cambia también. Es por ello que también hay aspectos o normas morales que se imponen por la sociedad, que se basan en cómo la realidad se experimenta por parte de la cultura. El cuarto aspecto es el factor tiempo. Cuando no hay un tiempo límite para una deliberación ética, pues muchas veces se pueden tomar decisiones que conlleven consigo el error. Y pues surge la interrogante, ¿no? De qué podemos hacer para reducir este error o para evitar el fracaso. Y es justamente la toma de decisiones pues no solo se basa en la calidad de la ejecución y la planeación de lo que vayamos a considerar, sino que también se tiene que tener en cuenta que no podemos demorarnos demasiado para la toma de una decisión y tampoco podemos apresurarnos demasiado. Es por ello que tomar un tiempo considerable pues puede ser una buena alternativa para tomar una buena decisión. El quinto aspecto a considerar es que tanto es suficiente, ¿no? Y en este caso planteamos, ¿no? Lo que es justamente cómo es que los empleadores pues buscan, ¿no? El poder potenciar al máximo las capacidades de sus empleados. Pero hay que saber también hasta qué punto es suficiente, ¿no? Porque si es que se impone un trabajo muy exigente y fuera de las capacidades de las personas, pues esto lleva a que las personas muchas veces actúen de manera no ética. Por último, el sexto aspecto viene a ser la influencia de las emociones. Hay ocasiones en nuestra vida en las que sabemos lo que es correcto, pero aún así optamos por hacer lo incorrecto. Hay veces en las que nos sentimos más éticas que en otras. Hay veces en las que sentimos que estamos por encima del mundo y otras en las que el mundo está por encima de nosotros. Y con todo ello pues se busca, ¿no? Poder encontrar un equilibrio entre lo que son emociones y lógica. Lograr que el proceso de toma de decisiones éticas se lleve de manera adecuada es un aspecto que requiere de mucha madurez e inteligencia por parte de la persona. Son aspectos que han desarrollado los grandes líderes y esos que se buscan en las personas de hoy en día. Valores y juicio de valor. En esta parte es importante señalar las distinciones entre los siguientes términos: valor, juicio de valor y preferencia. El valor está asociado con la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, sean estas físicas, psicológicas o espirituales. Un ejemplo de esto puede ser la salud, la seguridad o el conocimiento. Esto convierte a los valores en la base que orienta nuestras decisiones. A continuación, el juicio de valor es la afirmación que hacemos al decidir qué es bueno o malo, mejor o peor, si es deseable o no. Este requiere razones, mientras que la preferencia se relaciona más con los sentimientos, opiniones o actitudes del emisor, es decir, es subjetiva. Ahora bien, ¿por qué afirmamos que el juicio de valor no es lo mismo que la declaración de una preferencia? Un juicio de valor requiere brindar razones por las que se considera racional querer algo o no. En cambio, no resulta necesario que brindemos razones al expresar nuestra predilección por algo. Por ejemplo, yo digo, me gusta más la pizza que la hamburguesa. Esto es una preferencia, dado que estoy haciendo la expresión de un gusto personal. Además de que yo no necesito brindar información mayor que esta para que podamos validar esta idea. En cambio, decir, este auto es bueno porque es económico y es seguro, es un juicio de valor.
porque está basado en razones lógicas que cualquiera puede evaluar. Ahora le doy pase a mi compañero que nos va a explicar sobre los tipos de valores. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de valores o juicios de valor. En este caso tenemos cinco, ¿no? Tenemos el estético, epistémico, prudencial, religioso y ético. Comenzando con el estético, es lo que aplicamos a lo bello o a lo feo. Aquí entran en juego el arte, la música, la arquitectura o incluso fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando decimos que una pintura es armoniosa o que el paisaje es atractivo, estamos calificando, estamos haciendo un juicio estético. También, por lo contrario, podemos calificar algo como banal, algo como soso, y es algo que no nos gusta, o sea, algo desagradable para nosotros, o no tiene un valor artístico. Segundo tenemos el epistémico, que es, este se relaciona con el conocimiento. Aquí lo que se juzga es si una teoría, una hipótesis o un experimento es verdadero, es falso, es útil o es confiable. Por ejemplo, cuando evaluamos si una investigación científica es válida o si una fuente de investigación o una fuente de información es confiable. Y acá estaríamos usando el criterio epistémico. Por el tercer lugar, o bueno, por tercero, tenemos el prudencial. Acá es donde explica más que todo los planes y las estrategias. Aquí la pregunta es, ¿qué decisión es efectiva, útil o prudencial? Por ejemplo, un estudiante puede preguntarse si es prudente dejar todo al último momento. Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso ya le decidiremos en un futuro cuando vemos que si es que su plan o su estrategia irá a funcionar o no. Y pasando por el siguiente, que sería el religioso, acá se distingue lo sagrado de lo profano. Se aplica a personas, objetos o rituales que tienen un significado especial dentro de una religión. Por ejemplo, por un creyente, una ceremonia, una iglesia, un libro sagrado tiene un valor distinto al que tendría en un contexto meramente cultural. Siguiendo o finalizando, tenemos el valor ético. El ético es uno de los más controversiales, ya que quizás es el más importante de la filosofía moral. Aquí no evaluamos si es algo es bonito o es útil, si es correcto o incorrecto, si una acción es buena o mala. Por ejemplo, firmar un acuerdo de paz puede considerarse un acto bueno porque promueve la justicia y la compasión, mientras que una acción puede considerarse moralmente mala, ya que en este sentido los valores éticos son los que se orientan a nuestra conducta hacia lo que deberíamos hacer o no hacer. Siguiendo con la siguiente diapositiva, tenemos las teorías morales. Acá primero vamos a encontrar los agentes, las acciones y las consecuencias. Además, también podemos observar otros tipos de teorías como el utilitarismo, el kantianismo y el eticista. Bueno, ¿qué es un agente? Los agentes son personas y lo que se analiza es en sí cómo se actúa de manera virtuosa o viciosa. Por ejemplo, alguien puede ser considerado honesto o generoso, o por lo contrario puede ser un corrupto o egoísta. Las acciones se califican como correctas o incorrectas. Un ejemplo sencillo sería decir que mentir es una acción incorrecta, mientras que cumplir una promesa sería una acción correcta. Las consecuencias se valoran como buenas o malas, dependiendo de los resultados de la acción. Por ejemplo, donar dinero puede considerarse bueno, ya que ayuda a quienes lo necesitan. Y ahora, dependiendo de los aspectos al que se prioriza, tenemos distintas teorías éticas. Comenzando con el utilitarismo, acá se centra más en las consecuencias. Su idea principal es que si una acción es moral y produce el bien mayor para la mayor cantidad de personas, está bien, es considerado algo utilitarismo. Por ejemplo, sería que una política pública busca beneficiar a la mayoría, aunque indique o implique ciertos sacrificios individuales. El kantianismo, en cambio, se enfoca en la corrección de la acción de sí misma, independiente a los resultados. Para Kant, lo importante es cumplir con el deber moral, incluso si las consecuencias no son favorables. Por ejemplo, decir la verdad es correcto, pero aunque en algunos casos no pueda traer problemas. Por último, la ética de la virtud o el eticismo. Inspirado en Aristóteles, se centra en el carácter de la persona. Lo esencial no es solo lo que hacemos, sino en quién nos convertimos a través de nuestras acciones. Una persona que cultiva virtudes como la prudencia, la valentía o la justicia tiende a actuar correctamente ante uno de manera natural. Siguiendo, también tenemos el aislacionismo y el relativismo.
Acá la filosofía moral surge un gran debate. En sí de que existen verdades morales universales o si todo depende de cada cultura. El islamismo moral sostiene que si existen principios morales verdaderos que son los valiosos en cualquier lugar y momento, por ejemplo, el rechazo a la tortura o el respeto a la dignidad humana serían valores universales. Esta postura se apoya de la idea de la razón, que los seres humanos, usando la razón, podemos descubrir principios éticos comunes. Por otro lado, tenemos el relativismo moral, que afirma que no hay verdades universales en ética, y que lo que consideramos correcto o incorrecto depende del contexto cultural, histórico o social. Por ejemplo, prácticas que no son aceptadas en una cultura pueden considerarse inmorales en otras. Un ejemplo claro sería que, por ejemplo, acá en Latinoamérica puedes comer una hamburguesa de carne hecha de vaca, pero allá en India no, porque la vaca es un animal sagrado de los cuales no se puede profanar de esa forma. Entonces, ahí estaríamos aplicando algo de relativismo moral, ya que para nosotros sería algo común y para ellos es algo inmoral. Como este debate es clave porque nos obliga a preguntarnos, ¿hay valores que deberían respetarse siempre, sin importar la cultura? ¿O debemos aceptar que cada sociedad tiene sus propias reglas morales? Es que eso es abierta, y es lo que hace que la filosofía moral sea tan interesante, porque nos ayuda a reflexionar sobre los valores que realmente, bueno, los valores que muestran realmente nuestras vidas. A continuación, le voy a dar paso a mi compañera para que les explique el aislacionismo moral. Buenas tardes, mi nombre es Dayana de Universidad de Jaitas. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los 4 subtemas que vendría a ser aislacionismo moral, relativismo cultural, articulación del pensamiento moral cotidiano y el marco de la toma de decisiones morales. ¿Ok? Comencemos. El aislacionismo moral es una postura que dice que no podemos entender otras culturas lo suficiente como para juzgarlas. Nos propone que cada cultura es un sistema cerrado que debe ser tolerado sin crítica, ¿ok? Independientemente de sus tradiciones, costumbres que sean mal vistas a los ojos de otras personas que tienen cultura diferente. ¿Sí? En este capítulo también se habla acerca de las críticas principales según Mary Midley, ¿ok? Las cuales son más que nada 3. Nos dice que es contradictorio, ya que no se puede respetar lo que no se entiende. Impide la autocrítica cultural al no permitir comparaciones con otras culturas. Y bueno, su motivación, que vendría a ser evitar la opresión, ya implica en sí un juicio moral. ¿Sí? Hablemos acerca del relativismo cultural. El relativismo cultural nos afirma que no hay verdades morales objetivas, de tal modo que lo correcto varía de acuerdo a cada cultura o cada persona. Lo que es correcto para una cultura A no necesariamente vendría a ser correcto para una cultura B. ¿Sí? Existen 2 tipos de relativismo cultural, el cual vendría a ser el descriptivo y el normativo. El descriptivo simplemente va a observar y señalar que las culturas tienen creencias morales distintas. ¿Ok? Simplemente eso. Mientras que el relativismo cultural normativo nos va a decir que la verdad moral depende de cada cultura y se citaría como ejemplo el caso del canibalismo, que está bien visto, bueno, es una práctica legal, una práctica que ya se toma en cuenta para ciertas culturas, mientras que para otras que son más conservadoras no está bien visto. ¿Ok? También tocamos un poco acerca de los problemas y las críticas a dicho tipo de relativismo, el cual vendría a ser que impide el progreso moral y la práctica entre culturas, y que justifica con esto de que cada cultura tiene sus tradiciones y costumbres, justifica las prácticas inhumanas, por ejemplo la esclavitud, la mutilación, etc. ¿Sí? Algunos aportes útiles es que fomenta la humildad cultural y que no necesariamente lo que está bien para una cultura está bien visto a los ojos del mundo o de las demás culturas, ¿sí? Que no son universales. Hablemos también acerca de la articulación del pensamiento moral cotidiano, que tiene como base 2 principios éticos, o bueno, 2 decisiones éticas, ¿no? Para poder guiar decisiones éticas: reciprocidad y universalidad. La reciprocidad más que nada la podemos resumir en una sola frase: trata a otros como quieres ser tratado o como te gustaría ser tratado. ¿Sí? Respetar a otras culturas como quisiéramos que también respeten nuestras culturas, nuestras costumbres o tradiciones. Y también
hablar de la universalidad, que lo correcto en una situación debería hacerlo en todas. Similarmente, independientemente de si estamos en una cultura A o B, debería ser lo mismo o al menos debería ser algo similar, ¿sí? No debería variar tanto. Su importancia más que nada radica en evitar decisiones egoístas o arbitrarias y nos permiten evaluar la coherencia de nuestros juicios morales. Y por último, tocaremos acerca del tema del marco de la toma de decisiones morales, en el cual vamos a, o bueno, como propósito tiene guiar a decisiones complejas, ¿no? A tomar, a tomar soluciones para decisiones complejas, o bueno, decisiones complejas de manera estructurada y reflexiva. Y podemos seguir unos 5 pasos claves, el cual vendría a ser identificar el problema y recoger los hechos relevantes, listar las alternativas y ver que no afecte a todas las personas, ¿no? Y sus posibles consecuencias para todas las personas. No podemos ponernos ni de un lado ni del otro. Como tercer paso aplicaríamos los principios éticos como la justicia, el respeto y la beneficencia. Como cuarto paso, evaluar las opciones con preguntas éticas. Por ejemplo, ¿qué haría una persona virtuosa en este caso? O lo que estoy haciendo yo, ¿lo haría cualquiera o lo harían las demás personas en las demás culturas? Etcétera. Y por último, la toma de la decisión y asumir, independientemente de si el resultado sea bueno o malo, asumir con responsabilidad y aprender de los errores, aprender del resultado, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y bueno, algo que podemos decir es que no hay claves perfectas, pero sí decisiones bien razonadas. E independientemente de lo que resulte, nosotros debemos aprender así a ser mejores personas y aprender a tomar decisiones que sean buenas para todos. Y bueno, más que nada eso. Espero que se hayan Os voy a exponer sobre los aspectos positivos y negativos de la ética en las organizaciones, la responsabilidad social corporativa, la cultura corporativa y la administración de recursos humanos. Mi objetivo es mostrar qué puntos son realmente importantes y cuáles necesitan mejorar. Comencemos. En el 2.1, ética en las instituciones y organizaciones, en esta parte lo positivo es que las empresas no deben enfocarse solo en generar ganancias, sino también en aportar al bienestar social. Además, se destaca la importancia de la cultura corporativa porque le da identidad y confianza a las organizaciones. En el 2.2, sobre ética en la responsabilidad social corporativa, aquí lo positivo es la evolución de la RSC. Antes solamente buscaban ganancias, pero ahora se considera la calidad de vida, los derechos humanos y la sostenibilidad. En el 2.3, de la cultura corporativa y la administración de recursos humanos, en esta sección lo positivo es que se promueve la reflexión ética en la globalización y se habla de la adicción al trabajo como un problema real que afecta a la salud de los trabajadores. En la 2.4, de la administración de recursos humanos, por último, lo positivo es que tratan temas muy actuales como la diversidad, la acción afirmativa, la privacidad y el estrés laboral. Además, se reconoce al trabajador como una persona con dignidad y no solamente como un recurso. Pasemos en la siguiente. Aspectos negativos. En el 2.1, lo negativo es que el texto no explica claramente cómo medir esa responsabilidad ética y tampoco da ejemplos concretos de sanciones a empresas que no cumplen. En el 2.2, lo negativo es que la explicación es muy teórico y no incluye ejemplos prácticos, sobre todo en Latinoamérica, y además parece algo idealista porque no toma en cuenta las limitaciones de las empresas pequeñas. En el 2.3, lo negativo es que no se explican mecanismos claros para cambiar culturas empresariales negativas. Y en el tema de la adicción al trabajo se responsabiliza más al individuo que a la misma empresa. En el 2.4, lo negativo es que la acción afirmativa puede llevar a una discriminación inversa. Y en el caso de la privacidad, no se definen claramente los límites del control empresarial sobre los empleados. En conclusión, la ética en la ingeniería y en las organizaciones busca equilibrar la productividad con el bienestar humano. El gran reto es pasar de lo teórico a lo práctico, aplicando valores en cada decisión empresarial. Muchas gracias.